Un aumento en el combustible no va a ser muy alto, 3, 4, 5%, eso dicen. Esperemos que no tener mayores sorpresas. Y también qué va a pasar, ¿no? Cómo entiende el sector con respecto a este conflicto que se ha dado con los gobernadores patagónicos. Por ejemplo, un paro de 24 horas en Tierra del Fuego para acompañar, paro de 24 horas, sin petróleo, no sé, en los pozos nada, nadie labura. Y por otro lado se cierra el grifo mañana, si la cosa continúa igual, y todo parece que sí, porque la cosa va escalando hacia los peores niveles, lejos de mejorar con el gobernador de Chubut. ¿Qué va a pasar a todo esto para charlar con Oscar Gaona, ¿no? Un entendido en la materia, que es el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines del Chaco? ¿Cómo le va, Gaona? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días, Claudia. ¿Cómo están? Pero muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, con la introducción partamos de donde a usted mejor le parezca. Si a usted... Sí. La verdad es que hoy estamos hasta normalizando y diciendo que es un pequeño aumento de un 4%, cuando hay países que tienen un 4% de inflación anual, ¿eh? Pero bueno, en este país donde estamos hablando siempre de porcentajes de inflación muy altos, sí. Quedamos primero, aumento Gaona, vamos a tener... Quedamos ¿Cómo? primero en inflación ahora, ¿no? El último informe. Superamos a No lo Venezuela. sabía. Sí. No lo sabía. Te Argentina agradezco por la superó a información. Venezuela, Qué bárbaro. superamos a... Estamos primero, llevando la bandera de la inflación más alta del mundo. Sí. Qué bárbaro. Y sí. Pero bueno, volviendo a nuestro Sí. tema, sí es cierto, Pedro, el 1 de marzo vamos a tener un nuevo aumento en los combustibles. Esto se debe a una actualización de impuestos. Los impuestos de los combustibles habían quedado congelados por 2 años y medio aproximadamente, y lo habían dejado en el mismo monto, en el mismo importe, para no afectar tanto el índice de inflación. Pero hoy, con esto de que la emisión monetaria, digamos, es una palabra prohibida, lo que está haciendo el gobierno es tratando de recaudar impuestos para poder pagar todo lo que son los gastos diarios de lo que es el funcionamiento del país. Esto lo que va a traer aparejado es un aumento de aproximadamente un 4,4% en lo que son las naftas, que eso aproximadamente va a ser más de 35 pesos si lo trasladamos directamente al cartel, y un aumento del 2,7% en lo que es los diésel. Y este aumento se debe precisamente al impuesto que correspondía a los 2 primeros trimestres del 2023, que no se había realizado, y que ahora el gobierno, por ley, porque esto es una ley, dijo que tenía que empezar a implementarlo y a hacerlos efectivos. Bien. Eso por parte del aumento de impuestos. Lo otro que comentabas, y que es cierto, el conflicto que está habiendo político, porque es realmente un conflicto político entre la nación y el gobierno de Chubut, está haciendo que esta amenaza del gobernador de Chubut de paralizar todo lo que es la producción de petróleo, que no va a salir un litro de petróleo desde esa provincia, realmente es una noticia que nosotros lo analizamos, y si bien es una bravuconada política, sabemos que este tipo de actitudes por ahí se toman a veces como para decir, bueno, sentamos cabeza y recuerden de que nosotros tenemos un combustible y tenemos algo dentro de la provincia que tiene muchísimo valor para el resto del país, pero sabemos que es algo muy difícil de implementar porque no es legal tampoco. O sea, una provincia no puede dejar o no puede frenar la salida de combustible que ya se extrajo. Y Chubut tiene muchas reservas de combustible bajo tierra, pero también tienen muchos depósitos de combustible y de petróleo de lo que ha sido extraído. Y obviamente ese combustible, petróleo que ya ha sido extraído, es propiedad de las empresas privadas que lo han extraído, que lo extrajeron, y que realmente no tiene injerencia el gobierno provincial. Lo que estábamos analizando ayer, porque fue lo primero que comenzamos a analizar, a ver cómo puede repercutir esta faltante de petróleo, pero en realidad no es algo que nos va a afectar en forma inmediata. Hay depósitos y hay reservas de combustible y de petróleo que alcanzarían entre unos 30 y unos 45 días, así que es tiempo suficiente, creemos nosotros, para que esto se resuelva de la mejor manera posible. Sabemos que va a llegar a una resolución. Esto a veces es poner las cartas sobre la mesa y decir, bueno, muchachos, no nos pueden pisar la cabeza, nosotros también tenemos valor dentro de todo lo que es la economía del país, como también la nación le va a decir, bueno, tus números tenés que ponerlo un poquito más en regla, y ese es el tipo de
apriete político que está habiendo hoy en día, pero para el ciudadano común esto no lo va a afectar, no vamos a tener inconvenientes, hay reservas de combustible me refiero ya al petróleo refinado, o sea, naftas y gasoil, y también tenemos reservas de petróleo que también van a pasar el proceso de refinamiento, que alcanzan perfectamente entre los 30 y 45 días. Bien. Y con el poco movimiento que estamos teniendo actualmente, también eso sabemos que fácilmente va a llegar a 45 días. Ya hablaremos a ver de los nuevos usos y costumbres también, como siempre lo hacemos, ¿no? Así que tenemos ese tiempo, tenemos 30 días, pongamos 30 días, si el conflicto persiste, si Chubut mantiene, porque tenemos un gobierno nacional que también, bueno, háganlo, a ver qué pasa, ¿no? Y un gobierno decidido, el gobierno de Chubut también decidido a cortar, ¿no? O sea, no va a encarecer por 30 días, pero si persiste el conflicto, sí, se podría dar esto. Sí, la verdad es que esto podría, si el conflicto persiste y si se sumaran otras provincias patagónicas, ahí la complicación es mayor, porque estamos hablando de una sola cuenca. La cuenca chubutense es una de las cuencas, después tenemos la cuenca neuquina con Vaca Muerta, así que realmente por ahí lo que afecta una sola cuenca no es tan importante, pero si se ponen de acuerdo o si las medidas van en contra de todas las provincias patagónicas, sí el conflicto puede recrudecer y puede ser mucho más complicado. Aparentemente el conflicto se está dando con algunas determinadas provincias, no con todas, entonces por ahí creemos de que esto se tiene que resolver en los próximos días, que esto no estamos viendo un horizonte de conflicto persistente o permanente entre la nación y las provincias patagónicas. Tierra del Fuego va con un paro de 24 horas, ¿no? Creo que un parate ordenado por el gobernador para acompañar la decisión de Chubut, pero esto, bueno, en definitiva no afecta, ¿no? Lo que tenemos de combustible por estos días. Y ahora voy a ese punto, ¿no? ¿Cómo se carga poco combustible? ¿Qué se ve en las estaciones? Sí, nosotros a partir del aumento muy fuerte que hemos tenido en diciembre de un 37%, cuando habíamos sufrido una devaluación de nuestra moneda frente al dólar de casi un 114%, eso comenzó, digamos, una escalada en lo que es la poca venta de combustibles. Hemos tenido muy poca demanda. Si bien algunas estaciones en la temporada de vacaciones no han visto esta caída de la demanda, porque son estaciones a veces que están sobre ruta, con el movimiento turístico es precisamente los meses de enero y principios, o la primera quincena de febrero son los meses más fuertes del año. Entonces esas estaciones no han sentido a veces esta caída de ventas, pero estaciones, por ejemplo, que hay que están ubicadas en el centro, que están ubicadas en los pueblos de nuestra provincia, realmente han sentido una caída estamos hablando de entre un 16 y un 25 hasta un 30% en algunos casos. Obviamente nuestra provincia no es una provincia que tenga países limítrofes alrededor. En el caso de las provincias como Misiones, por ejemplo, que conozco casos en forma directa, han tenido caídas muy fuertes porque ya el extranjero no cruza a la Argentina a comprar combustible y han tenido caídas entre el 60 y el 90% de sus ventas. Es mucho. Sí. Pero sí, la situación en este momento en nuestra provincia es de una caída de ventas de alrededor de un 20% en la mayor parte de las estaciones de servicio, de cualquiera de las marcas. 20%. Es un número importante. 20%. ¿Y qué piensan que esto se va a recuperar? ¿El panorama, por lo menos, el horizonte que ven, cuál es? Sí, nosotros creemos que esto se va a recuperar. Por el caso de las estaciones de servicio, muchísimo tiempo estuvimos hablando de la falta de rentabilidad, de precios congelados. Esa parte se ha mejorado. No podemos hablar de que toda la situación es complicada. Por lo menos los precios han ido transparentándose y han ido a los valores que históricamente teníamos en Argentina. Y la caída de venta creemos que se va a ir recuperando porque en estos días estamos viendo en las noticias que se están firmando convenios colectivos. Nosotros en nuestra provincia y en nuestro rubro, que son las estaciones de servicio, ahora a las 10 de la mañana tenemos una nueva firma de nuevas paritarias. Así que cuando empiece también a regularizarse lo que son los ingresos y empieza a tener la gente con nuevas paritarias, con actualizaciones en los sueldos, con actualizaciones en todo lo que son las comisiones también que puedan tener
dependiendo del trabajo, del empleo que tengan, creemos de que va a empezar a normalizarse también lo que es el abastecimiento de combustible. No va a llegar tal vez a valores que teníamos en el 2022 o principios del 2023, pero ¿por qué? Porque ya lo habíamos dicho en esos momentos que estábamos teniendo ventas extraordinarias y que se debían precisamente a que el combustible era un producto que había quedado con precio congelado y a veces la gente le resultaba más económico salir a dar una vuelta en vehículo, salir a dar una vuelta en moto que parar en un bar a tomar algo. Y eso lo sabíamos, todo lo que era precio congelado en la góndola desaparecía, era lo primero que desaparecía, y el combustible que tenía precio congelado también sabíamos que tenía una demanda que era extraordinaria, y que obviamente hoy cuando se recupere con valores mucho más altos, con que el combustible le cuesta muchísimo a veces comprarlo, sabemos que los volúmenes de ventas no van a llegar a lo que fueron esos años, pero sí creemos que se va a normalizar, o sea que tal vez tengamos un incremento entre un 5, un 10%, y ese sea el valor que normalmente deberíamos estar teniendo hoy. Y con respecto a los precios internacionales y los nacionales, ¿ya se han equilibrado? ¿Ya estamos en la misma o todavía seguimos con los valores atrasados? No, tenemos una diferencia, no estamos en la misma que los valores internacionales, pero no deberíamos estar nunca igual que los valores internacionales. Porque siempre hablamos, en Argentina hay un precio del barril de crudo que es el barril criollo y que realmente es más económico que a veces el barril que están consiguiendo en otros países de la región. Ese barril criollo es el equivalente al precio internacional del crudo menos las retenciones que le cobraría Argentina a la exportación. Ese valor es el que compran las petroleras y lo refinan en Argentina, y obviamente no debería ser nunca el mismo precio que aquel que tiene que comprar un combustible del exterior y lo tiene que pagar directamente a precio internacional. Así que según las petroleras, el valor que ellos estaban buscando como para equilibrar sus números ya está dado. Ahora lo que va a ir ocurriendo son estas actualizaciones de precios. Obviamente todo esto teniendo en cuenta de que el dólar oficial no se evalúe sobre nuestro peso, o que no haya aumentos en los biocombustibles, o que no suba el barril de crudo internacional. Esas son las tres variables que normalmente deberían haber afectado el precio del combustible. Lo que pasa es que en los últimos años también nos vimos acostumbrados que había una variable política que era la que más influía en el precio y era la que más lo mantenía pisado, pero hoy eso no existe y volverían a tener fuerza, digamos, esos tres valores que estamos hablando: el valor del dólar, la cotización del dólar, el valor del barril internacional y el costo o el precio que tengan los biocombustibles en Argentina. Perfecto. Gaona, como siempre, muy amable. Muchísimas gracias. Será hasta pronto. Por favor, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Oscar Gaona es el representante, el presidente, ¿no?, de la Cámara de Expendedores de Combustibles de la provincia del Chaco. 43 minutos de las 8 de la mañana. Algunas cosas que me quedan, 20% de caída. Tenemos 30 días más o menos si el conflicto persiste en Chubut y si se unen otras provincias patagónicas donde está el petróleo. Bueno, ahí sí podría haber aumentos de precios, ¿no? Ahí podría darse una situación que nos complicaría a la mayoría. Por ahora, bueno, la cosa está así, es una pelea política muy fuerte, pero falta 30 días para que se den las señales que van a traer malestar para todos. No digo solamente para las personas que carguen el combustible en el auto, sino por los precios también, porque se encarece el producto y se encarece todo.